En 2019, el Aston Villa regresó a la Premier League y con él lo hizo un talento muy especial, Jack Grealish, un futbolista que durante 2 temporadas fue una de las grandes sensaciones del fútbol inglés, pero que desde su llegada al Manchester City hace ya casi 4 temporadas no es el mismo y no parece que da rastro de aquel futbolista. Así que si quieres entender qué le ha pasado a Jack Grealish, quédate, que te lo cuento yo. Soy Leo Pascual y esto es Diario Premier. Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a todos los fanáticos del fútbol inglés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un futbolista pues que ha llamado mucho la atención en los últimos años en Inglaterra. Don Jack Grealish, amigos, un jugador que posiblemente a todos nos enamoró en su versión en el Aston Villa, pero que ha estado pues un poquito venido a menos en los últimos años en el Manchester City, y vamos a analizar pues un poco lo que ha sido su trayectoria, su declive, y para ello pues otra vez nos hemos traído aquí a alguien que de otra cosa no sé, pero de fútbol sabe algo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Segunda vez aquí en tu canal. Es tu canal prácticamente. No, mío no es tuyo. Bueno, pues ya que sí que lo compartimos, ¿no? Casi. La silla sigue igual de cómoda, todo bien. Sí. Bien, ¿no? Está genial. Bueno, pues Tiene aquí la bandera Manchester City. también, lo más que no se ve con la silla, tío, pero... queda bien. No, está bien. Pues, si te parece, vamos con el vídeo. Antes de ir con ello, como siempre, recordaros que os podéis suscribir si no lo estáis, que es la mejor forma de apoyar este contenido si os mola, que seguimos creciendo, así que vamos directamente con el vídeo. En primer lugar, un declive alarmante. Desde que Jack Grealish llegó al Manchester City no es el mismo, su creatividad y su estilo de juego han decaído, y la falta de minutos y de confianza han sido determinantes. Yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez, off the record, pero es muy importante tener en cuenta la determinación que tenía Jack Grealish en un equipo como el Aston Villa, en el que digamos que todo giraba en torno a él, y lo que ha pasado a ser en el Manchester City, es decir, una pieza importante, pero una más de un sistema como el de Guardiola. Sí, totalmente. Al final, cuando empieza a subir del filial del Aston Villa al primer equipo, ese año y medio que llega a coger una confianza hasta que, estoy acordándome, por ejemplo, la temporada 2017-18, en la que jugamos el playoff contra el Fulham. Hacer una pequeña aclaración de que Pablo pues, ha entrenado con Jack y le conoce, pero vaya, para dar un poco de contexto, para dar un poco de contexto, yo estaba en el club trabajando en el filial cuando él subía y bajaba, y hasta que él ya se estabiliza en el primer equipo, pues yo ya seguí en el filial. Entonces la participación no ha sido he trabajado con él todos los días, pero sí que ¿conoces? Le he visto bastantes partidos. Eso. Vale con eso, sí. Entonces, para mí lo fundamental de todo esto creo que es, efectivamente, como tú dices, cuando él va subiendo el filial al primer equipo, poco a poco va pillando mucha confianza en el primer equipo, hasta que llega un momento en el que, digamos, estando ya en Championship, él, me estoy acordando del partido del Fulham contra el primer equipo, o sea, el partido de playoff de Aston Villa versus Fulham, que en ese partido, que el Aston Villa no llega a ascender, pero se echa el equipo a la espalda y todo el peligro que se genera lo genera él. Me estoy acordando así de varios partidos, y al final era el jugador más diferencial que en ese momento, hablando de 2000, esto va a ser 2017-18, 18-19, incluso ya creo que 19-20. ¿Qué pasa? Que en el Aston Villa él solía jugar como uno de sus jugadores por dentro, de 8, o normalmente de 10, e incluso cuando jugaba en banda apareciendo por dentro, ¿no? Y como dices, pues siendo ese jugador en el que el sistema de los entrenadores de Dean Smith, de Remy Gardner, porque en fin tuvo un castigo por una cuestión extradeportiva, pero pues él era el centro de ese sistema, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega al Aston Villa, un club, llega al Manchester City, un club con un sistema ya. Guardiola, si no me equivoco, llevaba desde 2017 en el Manchester City, y al final con un sistema muy claro en el que la pieza más importante
no va a ser él. El equipo va a jugar en torno a muchos jugadores, pero no, él no va a ser ese jugador eje, digamos, que desde dentro puede generar diferencia. O sea, eso es evidente, ¿no? Al final en el Aston Villa tenía un rol mucho más protagonista y en el Manchester City menos, y pues como tenéis en pantalla, eso se puede ver con este gráfico de nuestros amigos de The Athletic, la caída del porcentaje de minutos jugados de Jack Grealish en las últimas temporadas. En la 19-20, un 94.6% de minutos jugados, 63,9% en la siguiente temporada, esas dos son en el Aston Villa, y a partir de ahí en el Manchester City un 56%, un 60.3% en su mejor temporada con el City, que ahora la comentaremos, y luego ya en las últimas dos temporadas ha caído a unos niveles muy preocupantes, un 29% de los minutos jugados y un 32% de los minutos jugados. Es cierto que el encaje en el sistema de Guardiola ha sido complicado para él, porque él venía, pues ya lo hemos dicho, de ser un jugador absolutamente determinante en los últimos metros, de aglutinar mucho balón, de tener mucho protagonismo en el ataque del Aston Villa, y eso se refleja, como lo tenéis en pantalla, en los 10 goles y 8 asistencias que hizo en la 19-20 y en los 7 goles y 10 asistencias que hizo en la siguiente temporada. Sus mejores cifras, que le acabaron llevando le acabaron llevando al Manchester City, pagando el club más de 100 millones por él. Entonces, quiero que repasemos un poquito más su rol clave en el Aston Villa. ¿Por qué era un jugador tan determinante? ¿Por qué ahí sí y en el Manchester City no? A ver, yo para mí, fundamentalmente tiene que ver con no la posición en la que juega, porque solía ser más un 10 cuando jugaba en el Aston Villa, y pasa a ser más un 7 por fuera en el Manchester City. No tiene que ver tanto con eso como con el rol que adopta. Me estoy acordando, por ejemplo, del partido contra el Madrid de Champions de la temporada pasada. Creo que era cuarto de final o semifinal, creo que es cuarto de final. De todas las situaciones que él recibe en banda, a ver, igual me equivoco, pero el recuerdo que yo tengo es que no encaró ni una vez. Era, es que eso recibo, fijo, paso por dentro. Recibo, fijo, paso por dentro. En cambio en el Aston Villa, para mí la mayor virtud que él tenía era estar ahí por dentro, irme a espalda de los dos mediocentros del equipo rival, recibir, girar y ahí buscar en 2-3 metros una situación de 1 contra 1, pasar a la espalda, en fin. ¿Qué pasa? Que ahora, incluso cuando él jugaba por fuera en Aston Villa, siempre cayendo por dentro, cayendo bien perfilado para buscar esa jugada en el último tercio, ¿no? Ahora en el Manchester City lo que yo he visto es eso: recibo por fuera, fijo, suelto por dentro. ¿Por qué? Porque según lo que yo tengo entendido, Guardiola quiere controlar los partidos a través del centro, porque llegando a esos espacios es donde él cree que puede marcar diferencia. ¿Qué pasa? Que Jack, jugando en banda, sin ser un jugador como Jeremy Doku, por ejemplo, que cuando hace 1 contra 1 sale muy bien a su pierna izquierda y es capaz de girar la cadera para utilizar esa pierna izquierda y dar un pase atrás o centrar y demás. Jack es rápido en esos 3-4 metros en la primera arrancada, pero cuando tienes que conducir a 15-20 metros, teniendo en cuenta además que el Manchester City domina los partidos en campo rival, el otro equipo estando metido atrás, una vez que sale de ese primer regate, las ayudas están muy cerca. Entonces va a ser complicado que él, saliendo por fuera en banda izquierda, tenga éxito. Yo creo que eso es algo muy evidente y que se hace ver mucho en los partidos. Es decir, el rol que tenía el Aston Villa era pues con mucha más libertad, vamos a decir, para meterse por carriles interiores, muchas veces también recibiendo por fuera, pero para meterse hacia adentro, y aglutinaba mucho más peso. En cambio ahora en el Manchester City yo creo que hay dos cosas muy importantes, que es que la primera es que, como tú has dicho, no es un jugador de banda
que vaya a tener esa autosuficiencia para recibir el balón y buscar encarar y pues marcharse por velocidad y generar esas ventajas así, sino que necesita más una participación por dentro. En los últimos años Guardiola, y aquí lo hemos comentado más veces, ha modernizado mucho este sistema del 3-box-3 con uno de los hombres de la línea de atrás metiéndose como pivote al lado del que ya es el pivote, que en general suele ser Rodri. Ya no. Y ahora mismo no, Bueno. pero... Y con 2 mediapuntas y 2 hombres muy abiertos en banda. Y yo creo que lo que yo veo es que quizás Grealish ha tenido muy pocas oportunidades de ocupar ese carril central de uno de los 2 mediapuntas y ha estado siempre muy relegado a la banda. Y al final, pues si no tienes esas capacidades ni a físicas, porque no es tan rápido, ni a nivel tácticas de entender esa posición de cómo desbordar siendo extremo y cómo ganar superioridades en una posición en la que no es la tuya, ¿no? Yo creo que no es que no sea rápido, yo creo que él es rápido en distancias cortas, en la arrancada. Sí. Pero cuando tengo que desbordar, como acabas de decir, y hacer esa carrera de 15 metros hasta la línea de fondo, él realmente no es un jugador que tenga esas características como puede tener Jeremy. Y otra cuestión que me da la sensación que ocurre es que Guardiola no quiere que él llegue a línea de fondo. Yeah. Me da a mí la sensación, y no sé si el problema viene de el entrenador me ha dicho que este es mi rol y esto es lo que tengo que hacer, o el problema viene de mis características como jugador no me permiten hacer eso, o un poco de las dos. A ver, obviamente hay una parte de lo que le pide Guardiola que es muy determinante en eso, pero vamos a hablar un poquito más de la estancia de Grealish en el Manchester City, porque como lo tenéis en pantalla, la mala adaptación al City, el cambio de rol, un fichaje encorsetado. ¿Qué influencia ha tenido Guardiola en su estancamiento y qué ha cambiado para bajar tanto su rendimiento? Ya lo hemos hablado, hemos comentado todo el tema de las capacidades de Doku y demás, pero yo quiero centrarme en que sí tuvo una temporada que fue muy positiva para su estancia en el City, porque en la 22-23, que es en la que el City gana el triplete, ya que es muy importante esa temporada. Y al final el rol sigue siendo el mismo, sigue siendo ese jugador de banda. Lo que pasa es que sí que es verdad que desarrolla una conexión muy buena con Haaland y en el tema de balones al área y tal. O sea, al final él tiene esas capacidades y rinde para lo que le pide Guardiola. Pero y aún así seguía teniendo la sensación de que estaba como atado a esa posición y no estaba siendo él mismo, o al menos el jugador que todos hemos visto en el Aston Villa. Porque también la cuestión a nivel individual, a nivel de en ese rol de extremo, es si él cada vez que llega balón o cuando tras un par de circulaciones llega balón y puede encarar y hacer una diagonal por dentro conduciendo y de ahí buscar un pase a la espalda, un disparo, lo que sea, ya para mí ya no es tanto una cuestión de... porque ahí él sí que se encontraría en situaciones en las que él va a ser fuerte, pero es que no... Yo creo que tiene que ver un poco con el rol que el entrenador quiere que él tenga, porque le pide Guardiola. Porque él, yo creo que sí sería capaz de hacer esas diagonales y generar cosas ahí, porque tiene esa capacidad de desequilibrar en distancias cortas. Entonces yo creo que pudiera ser que venga por el rol que le viene impuesto por parte del entrenador. Yo creo que eso, o sea, más allá de la adaptación que pueda tener al sistema con su fútbol, obviamente es muy... O sea, cambia mucho cuando el entrenador te pide una cosa distinta. Porque estamos en una situación en la que Guardiola le pide a Grealish que haga ciertas cosas, pues eso, que quizás no son sus fuertes, y aún así él ha sabido adaptarse, y la prueba es la temporada 22-23. Pero es que el bajón de los últimos meses, de los últimos 2 años, año y medio, es realmente preocupante. Porque metió gol contra el Leicester después de 16 meses sin marcar. Y lleva sin hacer dobles dígitos 2 temporadas. En la 23-24 hizo 3 goles y 3 asistencias en 36 partidos. Y esta temporada, que todavía no ha acabado, lleva 3 goles y 5 asistencias en 29 partidos. Más allá de eso, yo creo que a mí me da la sensación de que él durante un tiempo sí que ha tratado de... Oye, vamos a llevarnos bien, tú me pides que haga esto, a mí no me... O sea, no es mi rol favorito, pero
al final estoy jugando en el equipo y tengo que hacer lo que el entrenador me pide. Obviamente a Guardiola poca gente le va a poder cuestionar, pero también eso yo creo que por motivos evidentes, ¿no? Por a nivel de resultados, pero que él sea, digamos que se ha desencantado un poco con el tema de seguir esforzándose en hacer algo que no le gusta. Es posible, y yo creo que ese es el riesgo también de cuando tienes un jugador que tiene unas características y tú quieres que pones el jugador al servicio del sistema o del modelo de juego en lugar de el modelo de juego estar en servicio de las características del jugador. Estoy hablando sin saber exactamente qué está pasando por Aquí dentro. todos hablamos de la misma manera, o sea, opinamos por lo que vemos, pero tampoco sabemos exactamente qué es lo que hay. Eso es lo que quiero decir. Yo sí que creo que bueno, teniendo esas características, él podría ser efectivo recibiendo en bandas si tiene esa opción de entrar hacia adentro. Sí que creo que podría llegar a ser efectivo, aunque el modelo que ahora mismo tiene o ha tenido estos años el Manchester City no ha favorecido eso. Pero por otra parte, sí, estaría de acuerdo. Creo que él, sobre todo al principio, al llegar a un nuevo club, pues se ha adaptado un poco a lo que le pide el entrenador, pero llega un momento en el que él también, no sé, creo que tiene 25 años ya o un poco más. Es más mayor, sí, 23 a 29 creo que tiene ya. 29 ya. O sea, yo creo que estaba ya, o 28, sí, no sé, 28. Más cerca de los 30 que de los 20, eso seguro. 27, 28. Eso puede ser, Yo sí. creo que también es lógico que llega un momento en la vida de todas las personas que esto al final no deja de ser un trabajo en el que él quiere ir a trabajar y pasárselo bien. Y a la vista está, pues bueno, la última, creo que había unas imágenes de él saliendo de una discoteca, que eso pues tampoco ayuda, pero cuando un jugador de ese nivel pues no acaba, pues busca la satisfacción en otras cosas fuera del fútbol. Es verdad que también los problemas extradeportivos le pueden haber pasado alguna que otra factura. De hecho, hace poco recuerdo, es que fue en un partido de Champions, además de esta mala racha que tuvo el City esta temporada, a principio de temporada, que creo que se lesionó calentando y Guardiola como que dijo que pues es lo que pasa cuando el jugador no entrena tal. Entonces yo creo que es un poco todo, ¿no? Que al final esto se ha dado, este tema de pues quizás tú lo has dicho, ir al trabajo y querer hacer lo que a mí me gusta y estar contento trabajando. Pero claro, si continuamente me están pidiendo algo que yo tengo que poner de mi parte, pero el resto no pone de su parte para que yo también esté a gusto, pues al final se acaba cansando. Y para mí hay una cosa, o sea, a mí se me despierta nada muy importante, que es si hay una posibilidad de volver a ver al mejor Grealish. Porque es que ese fútbol a mí me gustaba mucho. O sea, yo de verdad que en el Aston Villa me emocionó mucho. Cuando vi que fichó por el City dije, pues que es un fichaje. Y claro, obviamente, pues a nivel en España en ese momento no sé, o sea, se sigue la Premier, pero hay mucha gente que no conoce. Y no, claro, es que como pues se ha hecho muy viral en los últimos años los típicos memes de como es inglés y se llama Grealish, pues cuesta 150 millones, pero si se llamara, en vez de Jack, se llamara Jaime, costaría 20. Pero claro, es que ese futbolista para mí, por lo que podía dar y por cómo está el mercado a día de hoy, no era tan disparatado pagar lo que se pagó por él. Yo creo que no era disparatado para nada porque marcaba diferencias tanto en Championship como en Premier League, y fíjate los datos que has mostrado ahí, yo no me había fijado, estaba hablando de un 8 o un 10 que te marca 10 goles por temporada y te hace, no sé si tenías 8 o 7 asistencias. Sí. En un equipo que en esa época no es como ahora con Emery, que está entre los 4 primeros, que en esa época, el año de Premier ya con Dean Smith y el Championship con Dean Smith, que en esos años era un equipo, pues Championship es verdad que consigue ascender, pero en Premier League era un equipo, si no recuerdo mal, de mitad de la tabla, que oye, son números bastante buenos para un jugador de esa edad. Y esa, yo creo que no es una cantidad disparatada tal y como está el mercado a día de hoy. No. Y además cuando sube el Aston Villa ese año, ese par de temporadas que está con Grealish en plantilla, están cerca de bajar, los 2 años. Y yo cuando
o sea, cuando se firmó la venta, yo pensaba que era Aston Villa quedaba poco, pero hay que decir que a la vista está también que han invertido muy bien el dinero y ahora mismo están muy asentados en el... Son 4. Sí, o sea, ahí arriba, en la parte alta de la tabla. Pero es cierto que en aquel momento no solo es que estaba haciendo esos números, sino que los hacía en un equipo que le pedía mucho más y que tenía mucho menos alrededor. Que no solo siempre lo que tienes alrededor en calidad, como el tema del City, que tiene mucha competencia y a veces pues cuesta hacerse un hueco ahí, pero bueno, Guardiola ha insistido mucho, más en esta temporada en la que se está viendo tan mal a Grealish, porque hay partidos en los que cuesta un poco visualizar un futuro en el que vaya a volver a ser este futbolista de Aston Villa, pero él ha insistido mucho en que es que él ha visto a Grealish hacer las cosas bien y conoce a ese futbolista y lo ha visto y por eso sigue confiando en él. Ahora bien, va a volver, es que yo no sé si... Para mí en el City no tiene hueco ya en los próximos... Otra cosa a nivel táctico que creo que también puede tener que ver. Yo siempre me pregunto, cuando tienes un 10 muy bueno jugando solo como 10, o sea, sería un doble pivote más un 10, si ese mismo 10 va a ser capaz de jugar con un pivote y 2 10. Ya. Siempre se me ha dado en diferentes clubes de tener un jugador que cuando juega solo marca, pero cuando juega acompañado no, porque tienes la sensación un poco que tener a alguien cerca que aparezca en esas zonas y puede ir por ahí también, puede ir también por ahí la cosa de que incluso si él fuera a ser uno de esos dos volantes, si realmente él necesita que haya esos espacios para él aparecer en esos espacios, claro, y poder fiarse y demás. Yo creo que todos los futbolistas pasan por ciertas etapas como esta, y creo que todos los humanos, en la que por las circunstancias que sean no acabas de dar tu mejor nivel, y yo creo que ahí hay dos factores fundamentales. Uno, tú, Jack Grealish, tienes 20 y tantos años, quieres volver a ser el jugador diferencial que eres, y dos, el club en el que está y el modelo de juego, el sistema en el que te va a permitir eso, y tres, somos capaces de alinear un poquito eso, porque al final yo creo que el Manchester City a día de hoy no va a adaptar su modelo para que un solo jugador... Entonces ahí hay dos opciones: o adaptarte tú a lo que ese sistema te pide, que no parece probable, o tener que salir. Y luego, vamos, yo creo que también, mira, un jugador similar que se ha dado en España es Isco, que dejó de rendir y de repente, pues por ejemplo, ha hablado, ha contado él personalmente que ha estado trabajando con un psicólogo del deporte, que le ha ayudado a poner mentalmente las ideas en orden. Yo creo que no es el primer jugador ni el último que a raíz de tener una situación contradictoria que acude a profesionales de la psicología del deporte y que te ayuda a encajar alguna de las piezas mentalmente, y de repente vuelves a dar tu mejor nivel. Si no puedes hacerlo solo, igual tienes que acudir y pedir ayuda. Desde luego ha habido muchos casos de futbolistas, has mencionado Isco, que parecía que estaban pues un poco ya en los últimos coletazos de su carrera y han acabado sacando ese fútbol, porque sí, ahí puede ser el caso perfectamente con Grealish, y ojalá, porque yo personalmente soy un jugador al que disfruto mucho cuando está bien, pero bueno, pueden pasar mil cosas. Yo creo que en el Manchester City de hoy no sé si va, además en un proceso de reconstrucción como el que está después del bajón de esta temporada, en el que va a haber seguro ventas importantes este verano, muchas veces esos procesos también de reconstrucción puede ayudarle. No lo sé, pero bueno, yo tengo la duda de si en el City podemos volver a ver su fútbol, pero desde luego hueco en muchos equipos de la Premier lo tiene, así que... ¿Crees que podría tener más que ver más que el sistema con la relación con Guardiola? Aparte que yo creo que eso se ha deteriorado un poco en los últimos años, porque después de la temporada 22-23, en la que rinde también con Guardiola haciendo lo que le pide el entrenador, después de eso yo creo que ha habido
un poco un tira y afloja de tú quieres que juegue así, pero yo quiero jugar así, y encima pues todo el tema de los problemas deportivos que han tenido, más tal. Yo creo que esa relación se ha deteriorado mucho ya y no sé si da más de sí, yo personalmente. Puede ser que tenga que ver más con una adaptación, con una relación que ya está viciada. Que está, sí, sí. Puede también tener que ver con eso. Pero bueno, ahí queda eso, pero era bastante completito también este, ¿eh? O sea, se nos habla un poco de todo a nivel táctico, jolín. Lo hemos intentado. Hemos destripado a Grealish de arriba abajo. A ver, a mí es que estas cosas, cuando yo hablo a nivel táctico, me gusta haberme visto 10 partidos antes y decir, vale, Grealish de un gol, ¿sabes? Sí, Bueno, sí. ya está, Ya vamos a está hablar por bien. encima y ya está bien. Bueno, Pablo, pues muchas gracias como siempre por tenerte por aquí. Y joder, ojalá que sean más veces. Espero que me invites a la próxima. Sí, sí, me aseguro que sí. Y nada, a vosotros si os ha gustado, ya sabéis que os podéis suscribir, os podéis dejar un buen like y ya sabéis que nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.